tengo el gusto de saludar vía telefónica al maestro Fernando Batista Jiménez, quinto visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para hablarnos sobre este tema que hemos abordado ya a lo largo de varias semanas, que son los migrantes, la crisis humanitaria. ¿Y por qué? Bueno, pues resulta que la Amnistía Internacional y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hicieron un llamado a los gobiernos de México, de Estados Unidos y también de Centroamérica. ¿Cómo está, maestro? Muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, muchas gracias a ti, Vianey, muchas gracias por invitar a la CNDH para participar en este espacio con tu audiencia, a tus órdenes. Primero, háganos, por favor, un diagnóstico de la situación, de cuántos niños estamos hablando, cuál es, digamos, el problema, la problemática de la crisis humanitaria. Y decirte, Vianey, que se trata de un problema que ha ido creciendo de manera exponencial. Con decirte que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos de América ha señalado, y comienzo con esta cifra que me parece que refleja muy bien cuál es la situación, que el número anual de niños migrantes no acompañados, esto es, aquellos niños que viajan solos, que ingresan al territorio estadounidense, se ha incrementado de 6.560 en el 2011 a 60.000 que se calcula en el 2014. Esto nos habla de un incremento del 914% en tan solo 3 años. Lo mismo, si estamos hablando, por ejemplo, de menores de edad, de niñas, de niños y de adolescentes retornados de nuestro país a Centroamérica, tan solo en los meses de enero a mayo del 2014 estamos hablando de más de 6.000 niñas y niños, cuando en todo el 2012 se hablaba de 5.866 y en todo el 2013 de 8.446. Es decir, en tan solo 5 meses se habla de más menores de edad, de más niñas, niños y adolescentes repatriados que en todo el 2011 y, por supuesto, una cifra mucho mayor que en la del 2013. Esas son las dimensiones de estas niñas y niños que están viéndose obligados a partir de sus países de origen para llegar a los Estados Unidos en muchas de las ocasiones, en otras para quedarse también en nuestro país, Vianey. ¿Quién ha fallado para contener este flujo migratorio, para resolver? ¿Dónde está el problema exactamente? Pues decirte, por una parte, que hay una cuestión de fondo estructural en los países de origen, digamos, en los países expulsores de estas niñas y niños, sobre todo niñas y niños no acompañados, de manera que tiene que implementarse política pública ahí a largo y mediano plazo, muy importante para atender este fenómeno. Me refiero al caso de los países centroamericanos, especialmente Honduras, Guatemala y El Salvador, que no han garantizado los derechos al desarrollo de la población. Y México también, porque al final del día también hay niños migrantes mexicanos. Sin duda también hay supuestos de niños y niñas migrantes mexicanos que han buscado llegar a los Estados Unidos, y también es un problema que tiene que abatirse. Las cuestiones, desde luego, sobre todo en Centroamérica, diría yo, que el fenómeno es mayor en ese sentido, de problemas estructurales como son la pobreza, la marginación, la inseguridad, y es lo que tiene que llevarse a cabo acciones coordinadas entre los distintos países, desde luego México y Guatemala, El Salvador, Honduras y otros países de Centroamérica, para precisamente hacer frente a esas cuestiones estructurales de fondo, porque en la medida en que no se garantice, Vianey, este derecho a no migrar, en esa misma medida difícilmente vamos a poder poner remedio a estas circunstancias. Ahora, me da la impresión que no hemos visto, aunque todo el mundo ya ha diagnosticado perfectamente el problema y todos los gobiernos están como echando la bolita, me da la impresión que no se están tomando las medidas adecuadas o contundentes. ¿Usted cuál es su opinión, maestro? Pues te diría que este primer paso relacionado con el programa Frontera Sur es un paso importante, pero más importante aún será que una vez implementado, que ya comience a operar de manera coordinada y que efectivamente dé resultados, porque se pueden anunciar múltiples medidas, Vianey, pero lo importante es que se lleven a cabo en la práctica. Por ejemplo, es muy importante, y ahí se ha señalado, el apoyo que se debe brindar a los albergues del DIF, que resguardan temporalmente a los niños y a las niñas inmigrantes, aunque no debe ser solamente en esa región
Sur, sino en toda la República Mexicana. Es muy importante, Vianey, que antes que niños entendamos que antes que migrantes entendamos que se trata de niñas, de niños y de adolescentes. El tratamiento que tiene que brindarse ese tema debe de partir de las condiciones de acceso a sus derechos en tanto infancia, para después, Vianey, abordar la especial situación de vulnerabilidad que deriva de su condición de migrantes y en específico su acentuada desprotección si se trata, como en muchas ocasiones, de niños y de niñas migrantes no acompañados. Muy bien, bueno, pues ahí está el llamado. Para finalizar, ¿nos puede recordar cuál fue el llamado que hizo la Comisión con Amnistía Internacional a los gobiernos? Bueno, lo que buscamos es precisamente que se lleven a cabo políticas públicas a corto, mediano y largo plazo, precisamente para garantizar la dignidad no solamente de las niñas y de los niños migrantes, de todas las personas migrantes. Recordemos que el hecho de transitar de un país a otro, Vianey, no te hace perder tu dignidad personal y por lo mismo la titularidad de tus derechos humanos, que tienen que ser respetados por todos quienes transitan por el territorio nacional. El doctor Raúl Plasencia Villanueva ha hecho este llamado y desde luego muy preocupado, pero sobre todo ocupado en que se garantice la dignidad de todas y todas las personas. Maestro Fernando Batista Jiménez, quinto visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, le agradezco que nos haya tomado la llamada. Muy buenos días. Al contrario, muchas gracias a ti, Vianey, y saludos a tu audiencia. Y recuerde que noticias siempre va a haber. Lo importante es cómo se informa. Hágalo por Excelsior Televisión. Noticias que dicen más.